Apreciados estudiantes, es grato para mí saludarles y desearles que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a una clase más de Derecho Civil, sucesiones del sexto curso, primera sección de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional del Este. Hoy estaremos analizando el tema número 19 que trata sobre legados. Dentro de este contenido, comenzamos con el análisis del concepto. El legado es un acto de liberalidad consignado en el testamento a favor del beneficiario sobre bienes determinados o a determinarse, existente o no entre los bienes que componen la herencia. Caracteres del legado. Es un acto de liberalidad, aun cuando el testador imponga cargos al beneficiario sobre los bienes legados. Siempre se trata de un desprendimiento patrimonial hecho a favor del legatario. Debe necesariamente otorgarse por testamento. El beneficiario solo recibirá los bienes que se le transmiten después del fallecimiento del benefactor. Versan sobre bienes particulares que se desprenden de los que integran el acervo sucesorio. El legatario es un sucesor a título singular, diferenciándose del heredero que lo es a título universal. Objeto de legados. Son objetos de legados todas las cosas y derechos que existen en el comercio, inclusive las que no existan todavía, pero que se espera que lleguen a existir. Los sepulcros desocupados, la correspondencia y los objetos que constituyan recuerdos personales o de familia. Estos son los objetos del legado. Legado de cosa ajena. El artículo 12.712 nos habla de legado de cosa ajena. El legado de cosa cierta y determinada es nulo si ella no pertenece al testador en el momento de la apertura de la sucesión, haya o no sabido que la cosa no le pertenecía. De acuerdo a lo que manifiesta este artículo, el legado de cosa cierta y determinada es nulo si ella no pertenece al testador en el momento de la apertura de la sucesión. La cosa legada podría ser ajena a la fecha de otorgarse el testamento, pero si el testador la adquirió con posterioridad y forma parte de su patrimonio a su fallecimiento, el legado es perfectamente válido. Además refiere, como queda visto, a cosa cierta y determinada. Por ello, el legado es válido si su objeto es una cosa indeterminada o genérica. Esto es lo que establece respecto al legado de cosa ajena. Luego tenemos legado de condominio. Esto tenemos en el artículo 12.713. El caso de que el testador legue una cosa que tiene en condominio con otro u otros, en cuyo supuesto no se dispone de cosa material alguna, sino se transmite los derechos de los que el testador es titular en este condominio, pues el legado valdrá solo como transmisión de los derechos del testador, como reza la disposición. Si la cosa legada estuviese comprendida en una masa patrimonial común a varios, valdrá como legado de cantidad por el valor que pertenecía al testador. Legado de bienes gananciales. La ley 192
en su artículo 42, en el infine, trata del legado de bienes gananciales y expresa lo siguiente. Para los actos de disposición a título gratuito de los gananciales, se requiere, bajo pena de nulidad, el consentimiento de ambos, excepto los pequeños presentes de uso. Esto nos da a entender de que cuando se refiere a bienes gananciales, si la disposición va a ser a título gratuito, entonces necesita del consentimiento de ambos cónyuges. Legado de cosas grabadas. Esto lo encontramos en el artículo 2715. La norma se refiere a dos situaciones. Primero, la cosa legada se encuentra grabada con usufructo, servidumbre u otra carga real que no sea de garantía. Y segunda, que se halle empeñada o hipotecada antes o después de otorgarlo el testamento, en garantía de alguna obligación de dar. Acerca de la primera situación, no existe discrepancia. El heredero no tiene obligación de liberar de la carga que pesa sobre la cosa legada. En cuanto a la segunda hipótesis, la cuestión varía sustancialmente, pues en el caso se hallan envueltas dos figuras jurídicas distintas. Primera, la deuda y segunda, la garantía. Respecto de que el heredero no está obligado a liberar la prenda o la hipoteca y que el legatario debe recibir la cosa legada con cualquiera de esos gravámenes, tampoco existe discusión alguna. El debate se abre con relación a quién corresponde pagar la deuda. ¿El obligado a hacerlo es el heredero o el legatario? Este es el debate que surge. Legado de cosa indeterminada. Esto encontramos en el artículo 2716. En primer lugar, es necesario precisar que el legado será válido si se trata de cosa indeterminada, pero comprendida en algún género o especie determinada por su naturaleza, exista o no entre los bienes de la herencia. En segundo término, tenemos lo relativo a la elección de la cosa legada. Ella estará en principio si el testador no dispone nada al respecto a cargo del heredero, quien cumplirá con dar una cosa que no sea de calidad superior o inferior, tomando en consideración el capital hereditario y las condiciones personales del legatario. Esto es lo que se refiere el artículo 2716 de legado de cosa indeterminada. Luego tenemos legado a término condicional. Encontramos en el artículo 2731. Si el legado se haya subordinado a una condición o a un término incierto, no es adquirido por el legatario, sino cuando se cumpla la condición o quede fijado el término. Adquisición y ejecución del legado. Esto encontramos en el artículo 2718 de nuestro Código Civil. Siendo el testamento un acto indelegable, no es posible que el testador supedite la eficacia de su voluntad a un querer ajeno, que signifique declinar en un tercero el destino de sus bienes. Es con ese sentido que ni las disposiciones testamentarias ni como principio la existencia de un legado pueden depender del arbitrio de un tercero.
Tenemos seguidamente la obligación de pedir las cosas. El artículo 2727 menciona que a la muerte del testador, el legatario es propietario de la cosa cierta legada, como lo dispone el artículo, ¿verdad? Pero no es un poseedor. La posesión debe pedirla al heredero o al albacea, encargado de cumplir con los legados como establece el precepto. También en el artículo 2728, aquí sí que encontramos la obligación ya de pedir. Conforme a esta disposición, aun cuando el legatario se encuentre en posesión de la cosa legada a la muerte del testador, por un título cualquiera, por ejemplo, como depositario, acreedor, acreedor prendario, locatario, lo mismo debe pedir su entrega al heredero o al albacea en su caso. Gasto de la entrega del legado. Son cargo de la sucesión y se refieren a los desembolsos necesarios para la entrega material del legado al beneficiario, que incluyen los honorarios y otras expensas de vengados en el juicio sucesorio, pero no se consideran como gastos a cargo de la sucesión los originados por la presentación del legatario ante el juez de la sucesión reclamando la entrega del objeto legado. Tampoco lo son los honorarios y gastos relativos a demandas deducidas por el legatario contra terceros detentadores de la cosa legada que fuesen rechazadas. Luego tenemos legado de predios y edificación. Esto encontramos en el artículo 2721. El artículo 2721 considera varias situaciones posibles y que son: 1. Que los nuevos terrenos o edificios agregados al predio se pueden separar o dividir, en cuyo caso ese nuevo terreno o edificio se excluye del legado. El terreno se entrega al legatario sin tales mejoras. Segunda hipótesis o segundo caso: si lo nuevamente agregado no puede dividirse o separarse por formar un solo cuerpo con el terreno legado, sin grave pérdida, y esas agregaciones valiesen más que el terreno en su estado anterior, el heredero cumplirá con el legatario pagándole el valor del predio, con exclusión de lo que hubiese agregado. Garantía del heredero. El artículo 2745 aporta la información referente a este título. Haciendo el análisis, encontramos de que el heredero no es responsable de la insolvencia del deudor, tampoco por la inexistencia o ilegitimidad del crédito, como dispone taxativamente este artículo. La transmisión del legado se opera directamente del testador al legatario. El heredero en ningún momento es titular del crédito. Esto es referente al artículo 2745 que trata sobre garantía del heredero. Luego tenemos cosa cierta, determinada y alternativa. Esto encontramos en el artículo 2737. Esta norma consagra el principio de que los herederos no responden por la evicción de la cosa determinada que fuese legada. Pero el principio sentado en este artículo sufre las excepciones que se enumeran a continuación.
Si la cosa legada solo fuese determinada por un género o por su género, por ejemplo, si el testador hubiese legado un caballo y habiéndose entregado un caballo al beneficiario, este fuese vencido en su derecho sobre ese animal, el legatario se encuentra investido de la facultad de reclamar otro caballo de los herederos, disposición que es conforme a la regla de que el género nunca perece. Segunda excepción, si el legado fuese de varias cosas alternativas, entregándose una de ellas al legatario. Producida la división sobre lo entregado, el beneficiario puede demandar otra de las cosas legadas incluidas en las alternativas. Repudiación del legado. La repudiación es el acto por el cual el legatario renuncia el derecho de acogerse a sus beneficios. Así, claramente, el concepto. Luego tenemos la caducidad. Esto establece en el artículo 2763 de nuestro código y presentan dos situaciones posibles que provocan la caducidad de los legados. La primera situación, fallecimiento del legatario antes que el testador. El legado, como la afección que lo dicta, es esencialmente personal a aquel a quien se destina, y cuando por su muerte no puede recibirlo, naturalmente caduca. Pero cuando el legatario sobrevive al testador, aunque sea por un instante, el legado le pertenece y lo transmite por su muerte a sus herederos. La segunda situación, muerte del legatario antes de cumplirse la condición o el vencimiento del término. Estas son las situaciones de la posible caducidad del legado. De la pérdida y enajenación de la cosa. El artículo 2771 es bien claro al mencionar que toda enajenación de la cosa legada, sea a título gratuito u oneroso, causa la revocación del legado, aunque la enajenación resulte nula y la cosa vuelva al dominio del testador. La enajenación parcial no causa revocación, sino por la parte enajenada. Después de la muerte del testador, solo la pérdida del objeto legado por caso fortuito provoca la caducidad del legado. Entonces, la enajenación produce la revocación del legado. Incumplimiento del cargo. Artículo 2774. Los legados pueden ser revocados después de la muerte del testador por la inejecución de los cargos impuestos al legatario cuando estos fueren el motivo determinante de la liberalidad. Entonces, si es que no se cumplen las condiciones, el legado puede ser también revocado. Derecho de acrecer. El derecho de acrecer es el concedido al legatario a quien se otorga el legado sobre un objeto para aprovecharse de la parte que habría correspondido a uno o más colegatarios que no llegaren a recoger el beneficio que les fuera acordado por el testador. Requisitos para acrecer. El artículo 2758 trae esta información referente a los requisitos. Esto se manifiesta en algunos principios. Primero, solo procederá cuando el mismo objeto hubiere sido legado a varias personas y alguna de ellas no pudiere recoger su cuota. Segundo caso, o segundo requisito, será proporcional a la parte de cada legatario, aunque el testador, al efectuar la manda, les hubiere asignado las cuotas. Y el tercer requisito, serán preferidos en el derecho de acrecer los legatarios que fueron designados
conjuntamente para la misma porción, cuando el que no recoge su parte se contare entre ellos. Estos son los requisitos que se puede entender dentro del artículo 2758 de nuestro Código Civil. Voluntad del testador. Esto encontramos en el artículo 2760. Este artículo consagra el principio de la prevalencia de la disposición del testador sobre las normas relativas al acrecimiento o no de los legados. Esos preceptos no son imperativos, sino solo fundados en la voluntad presunta del testador. De suerte que, siendo así como lo es, y reconociéndose que la voluntad real del disponente es contraria a dicho precepto, debe privar sobre la presunción de la ley. De esta forma estamos cerrando el tema número 19 de nuestro programa de estudio. Ya estamos llegando prácticamente a la culminación del desarrollo de los contenidos correspondientes a derecho civil y sucesiones. Después de esto nos sobra solamente un, un tema o un contenido para analizar. De esta forma entonces ya terminamos este tema. Espero que les sirvan este material. Hasta pronto.